Bien, la clase pasada vimos toda la primera parte del sistema de dirección, en donde vimos las características que tenía que tener el sistema de dirección, vimos su función y también vimos eh, los componentes. Vimos los distintos tipos de cajas de dirección que había. Vimos que la más utilizada en automóviles era la de piñón y cremallera. Vimos la diferencia entre dirección asistida eléctrica y dirección asistida hidráulica. Disculpen, me pica mucho la garganta. Un segundito, por favor. Vamos a ver cómo sigo. No sé si la vamos a poder dar bien a la clase. Disculpen, por favor. Decíamos que habíamos visto la dirección asistida, la diferencia entre la eléctrica, que es más moderna, y la hidráulica, y cómo la dirección con asistencia eléctrica nos hacía más sencillo tener dirección con asistencia variable, en la cual a medida que aumenta la velocidad del vehículo, disminuye la asistencia al esfuerzo de mover la dirección. Bien, entonces lo que nos quedó pendiente fue ver las cotas de dirección, que es lo que se regula cuando vamos al... eh, algunas de ellas se regulan, ya vamos a ver cuáles, cuando llevamos el auto a ser alineado. Las cotas de dirección son básicamente cuatro ángulos, ¿sí? Que son avance, salida, caída y convergencia o divergencia. Entonces vamos a hacer el estudio de esos ángulos para entender qué función cumple cada uno de ellos y cómo esos ángulos llevan a que en algunos vehículos sea necesario tener convergencia y en otros vehículos divergencia. Acá está. A partir de la página 919 está la parte de geometrías de dirección o cotas de dirección. Empezamos con el primer ángulo, que es el ángulo de avance. Una cuestión muy importante es que este estudio que nosotros vamos a ver es para eje delantero rígido. Cuando tenemos suspensión independiente, este estudio que nosotros vamos a hacer puede ser que no sea exactamente el mismo, pero como para entender los ángulos y facilitar un poco la comprensión, estudiarlo sobre una dirección con eje rígido nos hace un poco más fácil su comprensión. Bien, el primer ángulo que estudiamos es el ángulo de avance. ¿En qué consiste el ángulo de avance? Como podemos ver aquí, consiste en que el pivot, que si ustedes recuerdan de la clase pasada, el pivot era el eje sobre la cual giraba la dirección, sobre la cual la rueda se movía hacia la derecha o a la izquierda. Lo contrario es la mangueta, que es el eje sobre la cual la rueda gira cuando el vehículo está avanzando. ¿Se acuerdan? El pivot habíamos dicho que era vertical y la mangueta horizontal. Bueno, vamos a ver aquí que ni el pivot es completamente horizontal y tampoco la mangueta es completamente, perdón, ni el pivot es vertical ni la mangueta es horizontal. Como vemos aquí, el pivot está inclinado hacia adelante un cierto ángulo, ¿sí? A, que se denomina ángulo de avance. ¿Cómo se logra en los vehículos con eje rígido delantero? Fíjense con qué sencillez, colocando una cuña, ¿sí? Y que logra que todo el eje completo se incline un pequeño ángulo hacia adelante, así como puede observarse aquí en la figura 3. Entre el elástico y el eje rígido se coloca una cuña que inclina hacia adelante todo el eje. Bien, ese ángulo varía de 1 a 7 grados, término medio 2 grados y medio, ¿sí? ¿Cuál es la función que cumple el ángulo de avance? ¿Ustedes vieron los carritos de los supermercados?
Sí, ¿Qué sí, sucede? sí, profe. ¿Sí? ¿Qué sucede con la rueda delantera del carrito de supermercado? Va girando. Va girando, exactamente. La dirección en la que apunta esa rueda se acomoda siempre en el sentido en el cual va avanzando el carrito, ¿sí o no? Sí, Si sí, yo muevo el carrito a la derecha, la ruedita delantera se orienta en ese sentido. Si lo muevo a la izquierda, las rueditas delanteras se orientan en ese sentido. Siempre en el carrito de supermercado, las ruedas se orientan en el sentido que va el carrito, ¿sí? ¿Y por qué ocurre eso? Porque en esos carritos, a ver, estoy buscando una imagen, a ver si encuentro una para compartirles. Estoy abriendo la imagen, un segundito, por favor, ¿no? ¿Lo están viendo ahí a la foto del carrito? sí, 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 sí. Perdón. Fíjense, ¿cuál es el pivot aquí? Es este, ¿verdad? Es el eje vertical sobre el cual gira la dirección de la rueda. ¿Bien? Y la mangueta, que es horizontal, sería este, el eje sobre el cual gira la ruedita. ¿Sí? Fíjense que aquí el pivot está en la dirección que apunta el carrito. ¿Sí? En la dirección que está apuntando el carrito, ¿el pivot está adelante o atrás de la mangueta? Adelante. Adelante, ¿sí? Cuando el eje sobre el cual gira la dirección se encuentra adelantado respecto al eje de la mangueta, al eje sobre el cual gira la rueda, siempre la ruedita se va a orientar en la dirección que va el carrito. Es lo mismo que ocurre en el automóvil. El ángulo de avance lo que hace es hacer que el eje de pivot esté levemente adelantado al eje de la mangueta. Por lo tanto, sirve para que las ruedas siempre se orienten en el sentido que va el vehículo. ¿Sí? Por eso, cuando yo suelto, cuando el vehículo va marchando en línea recta y yo largo las manos del volante, no se va la dirección para cualquier lado. ¿Sí? Se mantiene en la dirección que va avanzando el vehículo. ¿Se entiende? sí, sí, ¿Sí? Esa es la sí, función. Perfecto. Esa es la función del avance. En un vehículo con eje rígido, como en este caso, podría regularse el avance cambiando la cuña o suponiendo un suplemento. ¿Sí? Podría yo llegar a regular ese ángulo, pero fíjense que siempre está en 2,5 grados como término medio. ¿Sí? Acá dice, si el avance es demasiado pequeño, la dirección se hace vagabunda. No tiene posición fija. Que si yo suelo las manos antes, se va para cualquier lado. ¿Está bien? Si se invierte, si el ángulo de avance es negativo, si se invirtiera, ¿sí? La dirección reacciona bruscamente y es dura y peligrosa. Entonces hay que dar el término, esto se hace con pruebas, verificar cuál es el ángulo de avance necesario para el vehículo, ¿sí? Que es el que luego determinan los fabricantes. Bueno, ya vimos que el ángulo de avance, ¿en qué eje está dado? ¿En el pivote o en la mangueta? En el pivot. El pivot, que en lugar de ser vertical, tiene un pequeño ángulo hacia adelante en la dirección delantera del vehículo, ¿sí? Que es el ángulo de avance. El pivot es el que tiene el ángulo de avance. Bien, vamos a ver otro ángulo que es la caída, vamos a ver ahora, ¿sí? Eh, la salida, vamos a ver.
Fíjense. El eje de pivot, aparte de tener un ángulo visto en una vista lateral, un ángulo de avance hacia adelante, también tiene, si lo vemos ya no en su vista lateral, sino en su vista frontal o trasera, ¿sí? Si lo vemos desde adelante o desde atrás al vehículo, vamos a ver que el pivot también tiene un ángulo de inclinación, en este caso hacia adentro del vehículo, hacia el centro del vehículo, ¿sí? Y ese ángulo es el ángulo de salida, ese. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Sí? Quiere decir que el pivot no solamente tiene el ángulo de avance hacia adelante en una vista lateral, sino que en una vista frontal también está inclinado hacia adentro y tiene también el pivot el ángulo de salida. Este ángulo no es regulable. Está dado por la fabricación de la punta de eje. No se puede regular ese ángulo. ¿Sí? Ah, Ahora ya bien, viene así. ya viene así, no es regulable. Si por algún golpe se tuerce esto, hay que cambiar y poner algo nuevo. ¿Sí? Sí, sí. Ahora bien, ¿para qué sirve el ángulo de avance? Es un poquitito más complejo de explicar. Vamos a ver, voy a dejar de compartir pantalla para ver si lo pueden entender con una pequeña demostración que voy a hacer. Estoy buscando una escuadra que no encuentro, pero lo podemos hacer con una hoja. ¿Sí? Ustedes pueden hacer lo mismo que estoy haciendo yo para tratar de entenderlo al ángulo de avance, ¿sí? Vamos a suponer que esta hoja que tengo aquí es una escuadra, ¿sí? Que yo tengo aquí vertical el ángulo del pivot, ¿sí? Perdón, el pivot, el eje de pivot, y aquí horizontal el eje de la mangueta, ¿sí? Quiere decir que así como yo lo estoy mostrando aquí, si aquí está el pivot y acá está la mangueta, la rueda estaría aquí. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Podríamos decir que, lo vamos a hacer más gráfico todavía, que acá está la rueda. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué sucede si el pivot en esta vista frontal, ¿sí?, no fuera vertical, así como yo lo estoy mostrando, sino que estuviera inclinado un cierto ángulo hacia adentro? ¿Ven lo que sucede? Ahora fíjense qué pasa con la rueda cuando yo giro la dirección. Por ejemplo, hacia adelante, manteniendo el eje del pivot constante. Si yo giro la dirección hacia adelante, ¿qué pasa con la rueda? ¿Lo ven? Tengo el ángulo de pivot inclinado y giro la dirección sobre el ángulo de pivot. ¿Qué pasa con la rueda? Baja. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? ¿Ven que la rueda baja? Ahora bien, les pregunto, la rueda está apoyada en el asfalto, o en el pavimento, o en la tierra, o en el terreno, ¿sí? La rueda no puede bajar. ¿Qué es lo que en realidad sucede si no baja la rueda? Se sube el vehículo. Ese efecto es muy notable en un Fiat 600, no sé si ustedes alguna vez lo vieron, cuando un fitito gira su Ah, dirección, que van muy levantados. gira su dirección a tope, es notable cómo se levanta la trompa del fitito, ¿sí? Es muy notable en un fitito. Uno gira la dirección del fitito a tope desde su posición de reposo, las dos ruedas orientadas hacia adelante. Gira a tope la dirección y ustedes van a ver cómo se levanta la trompa, ¿sí? ¿Por qué se levanta la trompa? Porque como estábamos viendo acá recién, si este es el eje del pivot
y este es el eje de la mangueta, y yo lo tengo inclinado así, ¿está bien? Cuando giro, la rueda baja, pero como la rueda no puede bajar, lo que en realidad ocurre es que sube el vehículo. ¿Se entiende? Y eso es gracias al ángulo de salida que está en el eje del pivot en una vista frontal. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. ¿Y para qué sirve el ángulo de salida? Ustedes vieron cuando al salir de una curva, ¿sí? Ustedes sueltan la dirección del volante y el volante tiende a volver solo a su posición de reposo. Quiere decir que si ustedes toman una curva y sueltan la dirección, al salir de la curva, solo el volante va a volver a su posición de reposo. ¿Por qué ocurre eso? Porque la posición de reposo, donde las dos ruedas están orientadas hacia adelante, las dos ruedas delanteras, es la posición donde más bajo está el centro de gravedad del eje delantero. ¿Sí? Si yo giro hacia un lado, el vehículo sube su trompa. Si giro hacia el otro lado, el vehículo vuelve a subir su trompa debido al ángulo de salida. Entonces, en la posición de reposo es donde más bajo está el centro de gravedad del eje delantero, por lo tanto siempre va a tender a volver a esa posición. ¿Sí? ¿Qué hace entonces el ángulo de salida? Colabora con el esfuerzo necesario para volver las ruedas a su posición neutral, su posición de reposo, donde las dos están orientadas hacia adelante. ¿Sí? Fíjense. El pivote, además del avance longitudinal, tiene una inclinación, disculpen, tiene una inclinación que se llama salida, ¿sí? Que se mide por el ángulo S, que forma el eje del pivot con la vertical. Esto en una vista frontal, ¿sí? Recuerden que el ángulo de salida es viendo de frente el vehículo, el ángulo de avance es viéndolo de costado, en una vista lateral. Habíamos dicho que el ángulo de avance tenía 2,5 grados como término medio, el ángulo de salida tiene 5 grados como término medio, ¿sí? El ángulo de avance lo podemos regular en este tipo de vehículo con eje rígido delantero, cambiando la cuña que inclina el eje delantero. El ángulo de salida no es regulable, ¿sí? Ahora fíjense. Al virar la dirección, se levanta un poco el vehículo y de este modo, por su propio peso, tiende a volver a la posición de marcha recta para la cual está más baja. Y así ayuda al conductor a volver el volante y si se deja libremente recobra solo, ¿sí? Dando estabilidad al mecanismo. El ángulo de salida viene dado por construcción del eje y no es regulable sino torciendo este. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos viendo entonces el ángulo de avance y el ángulo de salida, ambos en el eje del pivot. El siguiente ángulo que vamos a ver, que es el de caída, ya no está en el eje del pivot, sino que está en el eje de la mangueta, que es el eje sobre el cual gira la rueda cuando el vehículo va avanzando. ¿Sí? El ángulo de caída está dado en la mangueta porque la mangueta no es perfectamente horizontal, como habíamos dicho, sino que tiene un cierto ángulo de inclinación hacia abajo que se mide por, ¿sí?, este ángulo C, entre la horizontal y el ángulo real que tiene la mangueta. Eso inclina la rueda un poco hacia afuera en su parte superior y hacia adentro en la parte inferior. ¿Está bien? Todos estos ángulos tienen un motivo por el cual se regulan de este modo y ahora vamos a entender por qué. Lo principal, el ángulo de caída tampoco se regula, ¿sí? Porque ya viene dado por construcción de la punta de eje de la mangueta. ¿Bien? Entonces está clarito los tres ángulos que mencionamos, ¿verdad?
Sí, profe. Vamos mencionando entonces. Avance, salida, ambos en el pivot, y caída en la mangueta. Bien, ahora vamos a ver qué sucede como efecto de estos tres ángulos. ¿Qué sucede con la prolongación del eje del pivot y el centro de apoyo de la huella del neumático? Bien. Fíjense. A ver, déjenme ver para qué rueda era esta. Esta sería la rueda delantera izquierda, ¿sí? La del lado del conductor. ¿Está bien? Si esta es la rueda delantera izquierda, el vehículo, vamos a graficar un poquito, si esa es la rueda delantera, el vehículo estaría avanzando en esta dirección. ¿Se ve? Sí, profe. Bien, perfecto. Y dijimos que es del lado izquierdo, quiere decir que la otra rueda estaría por detrás de esta, la rueda derecha. Estamos viendo la rueda izquierda, lo estamos viendo al vehículo desde el lado del conductor, una vista lateral desde el lado del conductor. Aquí tenemos el ángulo de avance, ¿sí? Por lo tanto, la prolongación del eje del pivot va a estar adelantada respecto al centro de la huella del neumático cuando está apoyado en el suelo, ¿sí? Vamos a hacer dos líneas más para entender un poquito mejor. Fíjense. Donde se cruzan esas dos líneas, tengo el centro de la huella del neumático. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ahora bien, la prolongación del eje del pivot va a estar ahí, en ese puntito rojo. ¿Por qué? Porque el ángulo de avance lo lleva hacia adelante al eje del pivot, pero también el ángulo de salida, ¿sí? Recuerden que el pivot está inclinado hacia afuera, ¿sí? ¿Está bien? Debido al ángulo de salida, ¿sí? Por lo tanto, ese ángulo hace que, a ver, déjenme ver porque ya me confundí, me parece. Voy a dejar de dibujar un segundito. Un segundito, por favor. Aquí está la línea central de la rueda. Lo vamos a volver a dibujar. ¿Sí? Aquí. Aquí vemos el eje del pivot. ¿Bien? ¿Se ve?
Y aquí está el punto P, el mismo que estamos marcando aquí, ¿sí? Fíjense que está hacia adentro del neumático debido al al ángulo de salida y hacia adelante debido al ángulo de avance. Por eso no coincide la prolongación del eje del pivot con el centro de la huella del neumático. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Ahora bien, vamos a suponer que tenemos un vehículo con tracción trasera, ¿sí? Si tengo un vehículo con tracción trasera, ¿en dónde calculan ustedes que estaría ubicado el esfuerzo de impulso del automóvil? ¿En el punto P o en el centro de la huella del neumático? ¿Y dónde estaría ubicado el esfuerzo que impediría que el automóvil avance, como por ejemplo eh, el esfuerzo del rozamiento del aire, el peso del vehículo, etcétera, etcétera? ¿En qué punto estaría cada uno de esos esfuerzos? Uno de los esfuerzos va a apuntar hacia adelante, que es el que impulsa, es el esfuerzo del motor que está impulsando el vehículo hacia adelante. Y otro de los esfuerzos, todos los rozamientos, las resistencias, van a estar apuntando hacia atrás. ¿Sí? ¿En dónde estaría ubicado el esfuerzo y en dónde estaría ubicado el impulso si este vehículo es tracción trasera? ¿Cómo, profe? Existen dos esfuerzos en el avance del vehículo, ¿sí? Uno es hacia adelante, que es el esfuerzo que está haciendo el gasto de combustible en el motor, está haciendo que las ruedas del tren trasero giren, porque estamos hablando de un vehículo con tracción trasera, ¿verdad? Y que el vehículo se mueva hacia adelante, o sea que hay un esfuerzo de impulsión hacia adelante, ¿sí? Que va a tener, uno de esos esfuerzos va a tener este sentido de impulsión. Pero hay otro esfuerzo, lo vamos a poner con otro color, al otro esfuerzo para que se distinga, ¿sí? Que es el que me impide el avance, que va a tener sentido contrario. ¿Qué está resumido aquí en este esfuerzo que me impide el avance? Los rozamientos del pavimento con los neumáticos, el esfuerzo el rozamiento del viento contra la carrocería del vehículo, etcétera, etcétera. Todos los esfuerzos que me impiden el avance o que me frenarían el vehículo y por otro lado la fuerza de impulsión debida al motor. En un vehículo con tracción trasera, ¿en dónde está ubicado este esfuerzo de impulsión? ¿En el centro del apoyo de la huella del neumático o en la prolongación del eje del pivot? Yo creo que en el centro, profe. A ver, en un vehículo con tracción trasera, ¿el tren delantero es impulsor y va tirando el tren delantero al vehículo o es empujado por el esfuerzo del tren trasero? ¿Se entiende la pregunta? Si mi vehículo es tracción trasera, ¿el tren delantero va siendo empujado o va tirando el tren delantero al resto del vehículo? Está siendo empujado, ¿no sería? Va siendo empujado, por supuesto, porque el esfuerzo de impulsión lo tengo en las ruedas de atrás. Y a través de la carrocería del vehículo y del tren delantero, yo estoy empujando a las ruedas delanteras hacia adelante. Entonces, si el esfuerzo de impulsión es en las ruedas traseras y yo lo estoy empujando al tren delantero, eso significa que la fuerza de impulsión va a estar ubicada en, perdón, esto es al revés, disculpen, va a estar ubicada aquí, así, porque es el tren delantero el que va empujando a las ruedas hacia adelante. ¿Y a través de qué lo empuja? Y a través del pivot, ¿sí? En cambio, el esfuerzo de rozamiento va a estar ubicado
en el centro del apoyo de la huella del neumático. Aquí. ¿Se entiende? Esto es en un vehículo con tracción trasera, recuerden. ¿Sí? Si el vehículo fuera con tracción delantera, sería exactamente al revés. Como el tren delantero es el que está impulsando el vehículo, si fuera tracción delantera, quiere decir que aquí tendríamos el esfuerzo de impulsión en el centro de apoyo de la huella del neumático y todo el esfuerzo de rozamiento del viento con la carrocería tendería a frenarme el tren delantero a través de, perdón, me olvidé de cambiar de color, a través del pivot, ¿sí? Así sería un auto con tracción delantera. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien, fíjense que se forma un par de fuerzas aquí. ¿Sí? Ese par de fuerzas en este vehículo, así como lo estamos viendo aquí, ¿sí? Que dijimos que este caso que hemos graficado aquí era para un vehículo con tracción delantera. Ese par de fuerzas tiende a abrir o a cerrar las huellas, las ruedas delanteras. Recuerden que el frente del vehículo está aquí. El vehículo está avanzando en este sentido. Ese par de fuerzas hace que las ruedas se cierren hacia adelante o se abran. ¿Se cierran? Sí, señor. Hace que las ruedas se cierren. ¿Todos lo pueden ver? Carlos, Joaquín, ¿se entiende? Sí, sí, sí. ¿Sí? Este Sí. par hace que las ruedas se cierren hacia adelante. Por lo tanto, a los vehículos, si nosotros, cuando el vehículo está detenido, no está avanzando, los regulamos con sus ruedas perfectamente paralelas, sus ruedas delanteras perfectamente paralelas, cuando el vehículo esté avanzando, ese par de fuerzas va a hacer que las ruedas que yo había dejado perfectamente paralelas se cierren hacia adelante y por tanto va a provocar un desgaste prematuro de los neumáticos. ¿Se entiende? Claro. Y por ese motivo, a los vehículos que tienen tracción delantera, como este que estamos analizando, se les da divergencia. ¿Qué significa divergencia? Significa que en lugar de dejar las dos ruedas perfectamente paralelas, ¿sí? Cuando el vehículo está detenido, en realidad se las deja un poquito abiertas hacia afuera. ¿Está bien? Se las regula abiertas hacia afuera. Eso es divergencia. ¿Para qué? Para que cuando el vehículo esté en marcha, ese par de fuerzas haga que las ruedas queden perfectamente paralelas y no cerradas hacia adentro. ¿Está bien? Y evita el desgaste prematuro de los neumáticos. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí, profe. ¿Qué significa divergencia entonces? Que las ruedas, que cuando uno las mira, las ruedas están abiertas hacia adelante. Lineal. Claro, claro. No están paralelas, están abiertas. Por supuesto que un ángulo pequeño, ¿no? Pero están abiertas así. ¿Para qué? Para que el par de fuerzas me las cierre y me las deje paralelas en el momento que el vehículo esté en marcha. ¿Sí? Eso es en un auto con tracción delantera, como dijimos. Un auto, entonces anoten por favor, un auto con tracción delantera tiene divergencia, las ruedas se abren hacia adelante. Ahora bien, ¿qué pasa en un auto con tracción trasera? Habíamos dicho que si el auto era con tracción trasera, el esfuerzo de resistencia estaba ahí, en la base, en el centro de la huella del neumático, perdón, y el esfuerzo de impulsión estaba, como el tren trasero era el que impulsaba el vehículo, estaba empujando al tren delantero a través del eje del pivot.
Ahora bien, este par de fuerzas que se forma en un auto con contracción trasera tiende a abrir o a cerrar las ruedas delanteras. A abrir. Tiende a abrir, perfecto. Quiere decir que en un auto con tracción trasera, Se le da nosotros lo que tenemos que convergencia. hacer es cerrar un poquito las ruedas delanteras cuando el vehículo está detenido, para que cuando esté en marcha las ruedas se abran, ¿sí? Por eso un auto con tracción delantera tiene convergencia, perfecto. Se cierran un poquito las ruedas para que cuando esté en marcha ese par de fuerzas las deje perfectamente paralelas, ¿sí? ¿No será tracción trasera, profe? Eso era para tracción trasera, ¿sí? Sí, sí. Fíjense que acá dice que en los vehículos, a ver, se los voy a marcar. Aquí. En los vehículos con tracción delantera se les da divergencia, ¿ven? Que es lo que nosotros habíamos dicho. Y en los vehículos con tracción trasera le damos convergencia. Voy a deshacer todos estos dibujitos que hicimos. Bien. Disculpen, estoy con mucha tos. Fíjense que cuando la distancia MN es menor que PQ, tenemos convergencia porque las ruedas se cierran hacia adelante. Ese sería el caso de un vehículo con tracción trasera. En cambio, cuando la distancia MN es mayor que la distancia PQ, tenemos divergencia y ese sería el caso de un vehículo con tracción delantera. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bien, Sí, sí. perfecto. Profe, yo me desconecto un ratito, pero ya me vuelvo a conectar. No hay problema. Decíamos entonces, eh, perdón, eh, ya nos queda claro cómo el efecto de los ángulos de avance, salida y caída inciden en la ubicación de la prolongación del eje del pivot. Perdón chicos, hacen que la prolongación del eje del pivot no coincida con el centro de la huella del neumático. Está ubicado hacia adelante y hacia adentro. Por lo tanto, dependiendo si el vehículo es tracción delantera o tracción trasera, se forma un par de fuerzas entre la fuerza de impulso y la fuerza de resistencia al avance. Se forma un par de fuerzas que tienden a abrir o cerrar las ruedas. En el caso de los vehículos con tracción trasera, como ese par de fuerzas tiende a abrir las ruedas, se les da convergencia. Y en el caso de vehículos con tracción delantera, como ese par de fuerzas tiende a cerrar las ruedas, se le da divergencia. ¿Sí? Divergencia. Perfecto. Todo ese estudio que nosotros hicimos nos sirve para entender por qué se les da convergencia o divergencia al vehículo, pero es aplicable solamente a vehículos con suspensión delantera con eje rígido. En los vehículos que tienen suspensión independiente, es probable que este estudio que nosotros hicimos no sea exactamente igual y puede llegar a darse que un vehículo con tracción delantera, en lugar de tener convergencia, tenga divergencia. ¿Sí? ¿Dije bien o dije al revés? Nosotros Al dijimos que revés. al revés lo dije, sí. Me parecía, gracias. Puede llegar a darse que sea al revés que el caso de estudio que nosotros hicimos. Podría ser que un vehículo con tracción delantera, que en un auto con suspensión con eje rígido delantera debería tener
divergencia, ¿sí? ¿Está bien? Sí, sí. Sí, Tracción delantera, divergencia. Divergencia, ¿sí? Podría ser al revés, en el caso de un vehículo con suspensión independiente, que este caso de estudio sea al revés, que un vehículo con tracción delantera necesite convergencia en lugar de divergencia. Pero a los efectos de comprender básicamente las cotas de dirección, este estudio es perfectamente aplicable. Es toda una ciencia calcular los ángulos correctos de avance, salida, caída y convergencia o divergencia, ¿sí? Eso se hace con muchas pruebas, muchos estudios. Hay pilotos de prueba que prueban la reacción del vehículo determinando si es necesario aumentar o disminuir alguno de esos ángulos. Bien, hasta que los fabricantes llegan a la mejor compromiso entre estabilidad y seguridad. Eh, Ustedes habrán visto que muchas veces en los autos de carrera le van regulando, le van haciendo alguna modificación de acuerdo a la sensación del piloto a la hora de probarlo el vehículo. Eh, Bien, bueno, eso es básicamente lo que nos estaba quedando pendientes de dirección, chicos. Vamos a cortar la grabación aquí antes de continuar hablando un minuto más.